Y hoy seguimos con nuestro estudio de la carta a los Efesios y seguimos con las relaciones y hablamos acerca de las relaciones que había entre esposo y esposa. Eso lo hicimos el domingo que pasó, esos 8 días. Espero que no se la han perdido y si no la han visto, espero que la vean. El domingo pasado hablábamos acerca de la relación entre padres e hijos y espero que no se la han perdido y si no la han visto, que por favor la vean. Y hoy seguimos hablando acerca de las relaciones que tenemos más avanzadas. Y antes de decirles qué relaciones tenemos, he titulado la enseñanza Más que palabras. Y tiene que ver en el orden de lo que llevamos, más que palabras. Y más que palabras es como lo que Dios colocaba en cuanto a lo que yo he dicho, que la vida cristiana no solamente es orar, cantar, saberse las canciones, levantar las manos, sino realmente es que nuestro pensamiento sea alineado por la palabra y que la palabra sea la que nos fortalezca, la que nos bendiga y nos lleve a entenderla. Y cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo, entonces podemos tener muchos pensamientos acerca del trabajo. Algunos piensan que el trabajo es un mal necesario, ¿verdad? Pues toca trabajar, porque si no trabajamos, ¿qué hacemos, verdad? Entonces lo ven como un mal necesario. Y en esas relaciones entre jefes y empleados, entonces los jefes ven su autoridad como un desafío para mostrar que tienen el dominio, y los empleados ven al jefe como esa opresión del cual toca librarse. Para otros el trabajo puede llegar a convertirse también en un ídolo. El trabajo puede convertirse en eso que es el centro de mi vida y vivo, desayuno, almuerzo y como para trabajar y para sacar adelante mis proyectos y todo lo que hay. Pero hoy me impresionaba porque Dios me regaló algo que yo nunca lo había visto antes y espero que sea revelador para ustedes también, que sea de parte de Dios. Y me preguntaba, así como cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de los padres e hijos y que íbamos a los primeros 2 capítulos del Génesis, y yo decía, ¿y será que la Biblia también nos dice algo del trabajo? Y obviamente también nos dice algo del trabajo. Y cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, antes de la caída, dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y es tremendo porque Dios desde el primer momento le dio al hombre un trabajo, una habilidad para desarrollar un talento. Y obviamente, como el pastor siempre lo dice, toda situación llevada al extremo ya como que pierde la característica. Entonces necesitamos el equilibrio, porque no todo en la vida es trabajo, porque hay personas que todo el tiempo quieren trabajar. Pero no todo en la vida tampoco es no trabajar, porque hay personas que de pronto evaden su responsabilidad. Y en el ambiente cristiano puede suceder eso. Y puede ser que seamos tan devotos del Señor, tan amantes del Señor, que querramos orar todo el tiempo, leer la palabra todo el tiempo, admirar al Señor todo el tiempo. Y no estoy diciendo que sea eso malo, pero tal vez en el fondo del corazón esa es una forma de evadir la responsabilidad. Y eso viene siendo pecado también. Viene estando en contra de lo que Dios quiere. Y no estoy diciendo que pasar tiempo con el Señor, que orar, que leer la palabra sea malo, porque es más, acá decimos, por favor lean su Biblia, hagan su devocional, tengan tiempo con el Señor. Pero como nuestro corazón toca mirarlo, entonces también cuando yo solamente veo prédicas, escucho alabanzas y todo esto, pero también hay que producir, también hay que hacer. Entonces vamos a mirar esto. Porque antes de mirar esta parte, antes de revisar lo que Pablo dice sobre el trabajo, entendiendo que ya en la creación fue establecido, yo quisiera primero referirme a algunos personajes para que tengan en cuenta lo que Dios quiere. Entonces, por ejemplo, voy a pensar en 2 primeros. Abraham, ¿conocen a Abraham? ¿Han escuchado hablar de un tal Abraham? David, ¿han escuchado hablar de un tal David? Listo. Resulta que uno los ve en la palabra y si uno mira, fueron personas prósperas. Pero tengo 2 preguntas sobre eso. En primer lugar, ¿el objetivo número 1 de Abraham y de David era ser prósperos? No, el objetivo de ellos era ¿qué? Honrar, amar y bendecir a Dios. Tanto así que Abraham fue llevado amigo de Dios por la fe que tuvo. Y que a David se conoce como el rey que es conforme al corazón de Dios. Ahora, la segunda pregunta que tengo, ¿y será que fueron bendecidos solamente porque la bendición de Dios vino sobre ellos o harían algo más? Seguramente trabajaban.
Seguramente la Biblia solamente nos narra los hechos que puede narrarnos con respecto a sus actividades en el Señor, sus momentos difíciles, sus momentos de devoción. Pero ser rey, por ejemplo, de Israel, empecemos por orden. Abraham. Ser un hombre que acumuló una gran riqueza, que tuvo una gran cosecha, que al final con su sobrino Lot tuvieron tanto ganado que no podían distribuirlo, seguramente habla de un hombre que era buen administrador, de un hombre que tenía buenos principios, de un hombre que sabía manejar bien los negocios. Cuando yo miro a David, si usted hiciera un estudio de David, David desde que fue pastor de ovejas fue un hombre responsable. Es que hay muchas cosas que dije no voy a hacer eso y lo estoy haciendo, y es alargarme en algo. Pero David, antes de ir a pelear con Goliat, él va a ir a la guerra. Pero si usted lee con detenimiento la palabra, él tenía a cargo las ovejas de su padre. Y él dijo, no, me mandaron a mirar la guerra y me voy. No, él dice que antes se levantó muy temprano y dejó todas las cosas que tenía en orden. Que él dejó todo cuadrado. Es más, ser rey de Israel, pelear guerras por todos lados y encima estar mirando que todas las cosas funcionaron bien en el reino, se necesitaba diligencia, se necesitaba ser una persona que estuviera allí. Entonces fueron personas que trabajaron. Pero me fui un poquito más a fondo y entonces ahora pensé en otros personajes, porque digamos que bueno, David y Abraham eran personas que estaban en libertad y trabajaban. Pero usted ha leído, alguna vez ha escuchado acerca de Daniel, ha escuchado acerca de los amigos de Daniel, o ha escuchado por ejemplo de un tal Nehemías. Resulta que ellos eran exiliados. Y en el lugar que vivían no eran empleados común y corriente que fueron y pasaron hoja de vida para tener un trabajo. No, eran exiliados y por lo tanto se tenían como esclavos. Mas sin embargo yo veo que las personas que confiaron en ellos, ¿qué veían? ¿Por qué confiaron en ellos? Por su espiritualidad. Recuerden que eran pueblos paganos. Entonces, ¿por qué escogieron a Daniel o a los amigos o a Nehemías? Porque, ay, cómo oran de lindo, vamos a contratarlos. O era porque veían en ellos diligencia, sabiduría y entendimiento. Y que lo que hacían era prosperado. Así que hay una característica especial, y como les dije, quisiera tener el tiempo para detenerme en cada uno de ellos y hablar. Pero entonces si hablo de ellos no voy a hablar de la carta de Efesios, y lo que estamos hablando es de la carta de Efesios. Pero sí me detuve en uno y quiero a partir de este iniciar. Y fue un hombre que usted y yo conocemos y que es uno de los personajes que yo tengo como favoritos en la Biblia, y es José, el hijo consentido de Jacob. Porque el chino era consentido. Tenían una túnica de colores, lo tenían de chismosito a ver qué hacían los hermanos. El papá lo miraba con mayor estima. Pero un día este hombre es desarraigado de su cultura, de su familia, de sus creencias. Los hermanos intentan matarlo, no lo asesinan, pero lo venden como esclavo. Ahora, por favor, trate de hacer este ejercicio, y es: olvídese de la historia. Déjeme contarle la historia, pero olvídese de que usted conoce la historia. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo quiero preguntarle, si usted estuviera en los zapatos de este David, de José, ¿cómo se sentiría como persona? ¿Cómo se sentiría con respecto a sus hermanos? ¿Y cómo se sentiría con respecto a Dios? O con rabia, o con depresión, o con tristeza, o de psicólogo, yo no sé, esto es lo trágico, lo peor. Pero en Génesis capítulo 39, los primeros 6 versículos nos hablan brevemente. En estos 6 versículos, yo creo que esos 6 versículos abarcan unos 15 años, unos 10 años de los primeros años que José, tengo a David en la mente, que José vivió esa situación. Y dice lo siguiente la palabra: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Lo qué? Lo compró. O sea que él es un ¿qué? Un esclavo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que todo lo que su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo, pasaron muchos años, eso no fue que llegó hoy mañana. Seguramente ya lo había visto y había visto lo que pasaba. Y dice, y le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así que en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y todo lo que dice tiene un por qué decirlo, porque recuerde que era esclavo. Recuerde que él no está pensando en una pensión, no está pensando en que le llegue la prima a mitad de año para ver qué va a hacer esto, no está pensando en ahorrar para las vacaciones del fin de año. No, él es esclavo. Mas sin embargo, yo lo veo trabajando diligentemente y que Dios está con él, que Dios está al tanto. José no se quedó allá divagando, no se quedó mirando para el techo diciendo, suerte mía tan mala que me... No. Él fue diligente en lo que hacía. Y dice que Dios lo bendijo, y aunque no tenía un reconocimiento por lo que hacía, él fue diligente. Y me llama la atención que al final diga que era bello y de hermoso semblante, no porque diga que fuera simpático o algo, sino porque tal vez habla del estado de ánimo que tenía. O sea, no andaba amargado. Él no estaba ya con rencor en su corazón diciendo, esta vida que me tocó vivir. No. Él, por lo contrario, está pasando una gran prueba. Está pasando una situación muy difícil. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Está pasando algo muy duro, mas sin embargo su confianza está puesta en Dios, porque él sabe que Dios lo está procesando, está formando en él un carácter. Sin embargo, aunque él tiene la mejor actitud delante del Señor, Dios sigue procesándolo y un día es acusado injustamente. Vea que no estoy hablando de las cosas que siempre hablamos, sino estoy enfocándome en él con respecto a la actitud que él tenía. Y cuando es acusado injustamente, es procesado también injustamente y es enviado a la cárcel. Ahora, si cuando mis hermanos me vendieron yo estaba deprimido, acá ya estoy es para de muerte. Mas sin embargo, dice la palabra, sigue diciendo, que el jefe de la cárcel vio algo diferente en él. Y capítulo 39, versículo 21 al 23 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que él hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en la ciudad de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, el hombre volvió a ser diligente. Vuelvo y le digo, a él no lo escogieron para hacer eso. Usted y yo sabemos que es un hombre de Dios. Usted y yo sabemos que él ora. Usted y yo sabemos que él tiene temor de Dios. Eso lo sabemos nosotros. Pero el pueblo en el que estaba, que era Egipto, no le interesaba eso. El pueblo en el que él estaba le interesaba que fuera diligente, que hiciera las cosas bien, que fuera asertivo. Y dice acá que así como Potifar, el jefe de la guardia no se preocupaba de nada. Vea, le coloca, y este ni tenía sueldo, es esclavo, ahora es un preso, está en la cárcel. Tal vez tiene beneficios por hacer esto, tal vez come una mejor comida, tal vez tiene, qué sé yo, alguna garantía. Pero no es que tenga una proyección de vida, no es que diga estoy haciendo mi futuro. No, él simplemente con su trabajo está honrando al Señor. Años después, usted conoce la historia, entonces interpreta el sueño, bueno, el copero, el panadero interpreta el sueño del faraón y le dice al final al faraón que coloque a alguien sabio. Vuelvo y le digo, estoy enfocándome solamente en la actitud que tenía José en su diligencia. José no era un hombre que perdiera el tiempo. José era un hombre que andaba rascándose la barriga, mirando para el techo. José era una persona que era diligente. Y cuando él le dice al faraón que busque a alguien sabio, el faraón muy sabio dice, ¿a quién mejor que a esta persona? Y lo nombra. Y escúcheme, ¿ya cuántas cosas han pasado en la vida de José? Y uno podría decir, ya este ya es un viejito. No. Dice en Génesis 41, versículo 46 a 49, ¿era José de edad de cuánto? 30 años.
O sea, a los 30 años ya, ¿qué experiencia tenía? ¿Cómo era la hoja de vida de José? Había estado en la casa de Potifar, había estado en la cárcel, era ecónomo, mayordomo, había manejado personal, había manejado finanzas, había manejado recursos, era la que administraba las cosas. Y dice, era de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Ahora, algo que Dios me mostraba. La prosperidad que vino no fue porque José fuera bueno, fue porque Dios mandó prosperidad. ¿Qué era lo que tenía que hacer José? Administrar bien esa prosperidad. O sea, no fue que José era tan bueno que prosperó el negocio. No, el negocio prosperó porque Dios lo prosperó, porque Dios lo bendijo, porque Dios había determinado. Pero lo que tenía que hacer José era ser buen administrador, y déjeme tomarlo literal de lo que dice la palabra, en las vacas gordas. Ser buen administrador de lo que tenía. Gastar lo que tenían que gastar, pero hacer provisión para cuando viniera el tiempo de las vacas flacas. Y llegó el tiempo de las vacas flacas. Pero quiero decirle que lo que hace José empieza desde que hay la abundancia. Porque el asunto no es que usted tenga poco, el asunto no es que tenga mucho, el asunto es que usted sea buen administrador. Porque si usted es mal administrador, con mucho va a perder. Así que como con poco. Y si usted es buen administrador, con mucho o con poco también va a tener. Pero tiene que ver con la capacidad. Y este hombre era temeroso de Dios, oraba, tenía comunión con Dios, pero era, y escúchame, diligente. Era una persona que estaba en lo que tenía que hacer. Ahora, ese buen trabajo hace que en las vacas flacas él tenga la bendición. Y dice la palabra, capítulo 41 de Génesis, versículos 53 al 57, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, más en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y Faraón dijo a todos los egipcios, ¿id a dónde? A José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todos los graneros donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Así como la prosperidad vino de Dios, la escasez también vino de Dios. Pero José, como buen administrador, como un buen trabajador, ninguna de las dos circunstancias lo cogió de sorpresa. Porque cuando hubo, supo administrarlo, y cuando faltó, tenía una renta, tenía algo de dónde tomarse, de dónde tener esto. Ahora, le pregunté con Abraham, le pregunté con David, le pregunto con José, ¿el propósito de José sería un día hacerse rico? No, si era esclavo. Por lo menos David y Abraham eran libres, pero este era esclavo, no tenía algo en que aspirar. Más sin embargo, su trabajo era de la mejor manera. Así que el ejemplo de José a mí me habla de que él habló mucho más con sus hechos que con sus palabras. Si lo tenían en cuenta, si lo colocaron en esos cargos, si Potifar lo vio como alguien digno de confianza, si el carcelero lo vio como alguien digno de confianza, si después el rey lo vio como alguien digno de confianza, era porque él era una persona digna de confianza. No porque orara, no porque leyera, eso era su vida personal, su intimidad con Dios, pero en su vida relacional, en su vida de sociedad, él hacía las cosas dando testimonio de que era un buen hijo de Dios. En las cosas que él hacía, de la manera como se comportaba, de la manera como actuaba. Él tenía esa impronta en su vida. Y Dios lo va llevando en un proceso, porque empieza de poquito, empieza de pronto picando piedras en la cantera donde tenía la tierra este señor. Poco a poco seguramente lo pusieron a ordeñar vacas o a llevar las cabras a pastar, qué sé yo qué hacía. Y poco a poco, hasta que un día fue el administrador de la casa, fue el administrador de la finca.
Entonces ponía vacunas, pagaba las quincenas, hacía el mercado de la casa, pagaba los servicios, estaba pendiente de los impuestos. Ser mayordomo de la cárcel era estar pendiente de que hubiera la provisión del alimento, que hubiera la salubridad, que todo estuviera, y ahí estuvo. Y en eso pequeño, donde se desempeñó bien y donde Dios lo puso a administrar, lo preparó para el día que lo colocara frente a un imperio y que alimentara a todos los pueblos del alrededor. Y todo no solamente porque era hijo de Dios, porque eso usted y yo lo valoramos, usted y yo sí lo decimos, qué bueno, pero el resto tal vez no valoraba que fuera hijo de Dios porque a ellos no le interesaba, sino valoraban que era una persona que era honesta, que era diligente, que hacía bien su trabajo. Así que aquí, en este mismo sentido, yo quiero mostrarles que lo que hizo que este hombre hiciera las cosas bien era que lo hacía de corazón, mostrando su amor y respeto al Señor a través de su trabajo. Si usted mira a Daniel, también los reyes encontraron en Daniel un hombre que teme a Dios, pero su trabajo da evidencia de eso. Los amigos de Daniel también, su trabajo da evidencia de eso. Cuando Nehemías se presenta ante el rey y le dice: ¿por qué estás triste?, su trabajo hace que el rey le dé el aval para ir a hacer otra función, otra labor, otra tarea. Así que somos diligentes. Nosotros perdemos mucho tiempo, nosotros no somos asertivos en las cosas que tenemos que hacer, y por eso a veces como que no encontramos ni siquiera sentido a la vida, porque no somos diligentes. Dios nos ha dado, me encanta el tema que van a tocar en el campamento de los jóvenes. Según entiendo que es de talentos y habilidades, y ya estoy preparándome. Me dieron 15 minutos, pero voy avisando que es como una hora. Entonces ahí voy avisando, ¿verdad? Pero la idea es que podamos tener los talentos. Ay, sí, 15 minutos nomás. Ya vi que me miraron como que este pastor no hace caso. Pero en ese sentido, mirar que había una actitud diferente. Y acá vuelvo a lo mismo. Y lo mismo que vuelvo es al texto que hemos hablado de Romanos 12:2 en todas las prédicas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y les he dicho que lo que Dios quiere es que realmente nosotros pensemos en términos de la palabra y no en términos de lo que nos dice el mundo. Le pregunto, ¿la actitud del jefe o el empleado cristiano debería ser igual a la actitud del jefe o el empleado no cristiano? ¿Debería ser la misma? Me impacta porque vamos a hablar de Efesios y Pablo ni siquiera le está hablando a empleados. Pablo le está hablando a amos y a esclavos, a personas que están en esclavitud. Pastores, ¿la Biblia aprueba la esclavitud? No, la Biblia no aprueba la esclavitud. Pero lo que pasa es que Pablo está escribiéndole a un componente social que había en su época. Y en su época era normal que hubiera esclavos. Y él habla de cómo se deben comportar. Y acá es donde viene lo que Dios me reveló y que yo quisiera que fuera de revelación para su vida también. Entonces, lo primero que quiero hablarles es: trabaja como para el Señor. No sé lo que hagas, pero trabaja como para el Señor. Y yo quiero que piense, no me responda, no quiero que me responda, yo le voy a dar algunas alternativas, pero piense. ¿Cuál es tu mayor motivación al trabajar? ¿Por qué trabajas? Entonces de pronto alguno dirá: pues porque si no, no pago el arriendo. Si no trabajo, no como. Otros trabajarán porque quieren comprarse la casita y están pagando la cuota. Otros trabajarán porque quieren comprarse el carro. Otros trabajarán porque en diciembre quieren darse el viaje de sus sueños. Y siempre hay una motivación para hacerlo. La motivación más sencilla es por subsistir. Trabajo porque me toca. Si no pudiera, no trabajaba, pero no es que toca. Y tal vez otros tienen expectativas más grandes. Ahora, cuando usted trabaja, independiente como sea, ¿a qué posición desea llegar? Y cuando hablo de posición, voy a hablar dentro de la empresa, porque para algunos es importante, para otros no, o dentro de la sociedad. Entonces generalmente trabajamos para obtener, bueno, hay gente que no, hay gente que trabaja, como dije, solamente por subsistir y punto, pero hay gente que trabaja para mostrar que ha logrado cosas.
Entonces vea mi carro, vea mi casa, vea mi familia, vea cómo me he visto, es que yo trabajo, es que soy tal cosa. Y entonces podemos tomarlo como algo en lo que nosotros podemos ufanarnos de lo que hicimos porque somos buenos empleados y porque hacemos las cosas como lo que Dios quiere. Ahora, mi pregunta, y esta pregunta para mí fue fuertísima, es si el pensamiento, esos pensamientos que podemos llegar a tener son los mismos de la palabra. Porque este pensamiento es del mundo. De pequeño mi mamá me enseñó, no sé a cuánto le dijeron eso, pero mi mamá decía, yo le bajaré el estudio porque vea el estudio no se lo quitas nadie. Y usted estudia y trabaja, no sé a cuánto le dijeron eso. Pero siempre el pensamiento era en tener, en hacer, en lograr. Pastor, eso está mal. No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo si esa es toda la esencia del trabajo. Si es solamente por eso que trabajamos, porque recuerde que el trabajo está desde el Génesis, desde antes de la caída. Y así como Él diseñó que hubiera un hombre y una mujer, y así como Él diseñó que de ese hombre y de esa mujer vinieran los hijos, así Él mismo diseñó el trabajo desde antes de la fundación del mundo. Y ahora le pregunto, ¿alguna vez ha visto su trabajo como un área de su espiritualidad? ¿Ha visto su trabajo como una forma para glorificar a Dios? Porque tal vez hasta lo podemos llegar a pensar, pero ¿alguna vez realmente usted ha pensado que el día que va y timbra esa tarjeta, o que va y atiende a ese cliente, o que va a esa obra, lo que quiera que sea que usted haga, usted allí donde está glorificando a Dios? ¿Está exaltando a Dios? Porque tenemos una concepción errada donde hemos colocado, espiritualizado unas cosas y llevado a la secular a otras cosas. Entonces lo espiritual es venir a la iglesia, lo espiritual es hacer el devocional, lo espiritual es aprenderse las canciones, lo espiritual es hacer esto, aquello. Bueno, trabajar, ir de vacaciones, comprar, eso es secular. No, todo es espiritual porque todo tiene que ver con mi corazón, con lo que mi corazón ama, con lo que mi corazón hace. Y entonces acá me impactaba, y lo he leído muchas veces, pero tal vez Dios me lo reveló de una manera diferente esta vez. Dice Efesios 6, versículos 5 al 8, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que de bien de cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que yo estaba desarrollando esto y Dios colocó algo en mi corazón, y yo quiero que usted por un momento piense en lo que el mundo nos dice del trabajo y qué produce en nosotros. Entonces, según lo que el mundo nos dice a nosotros del trabajo, esa concepción me limita, porque entonces me lleva a esforzarme de acuerdo a lo que quiero obtener. Si lo que quiero obtener no es tan significante, me voy a esforzar menos. No sé si usted conozca, pero yo he conocido personas así que trabajan es por pura necesidad, pero tal vez si tienen algo resuelto por algunos meses, se dan las vacaciones, porque igual al fin y al cabo no tengo una aspiración mayor. Pero hay gente que sí lucha porque quiere un día alcanzar una meta y entonces se esfuerza más. Pero mi trabajo entonces va condicionado a mi deseo. Mi trabajo va condicionado a lo que yo quiero. Hasta ahí, pare de contar, no hay algo más. Y como va condicionado a lo que yo quiero, entonces es que mi actitud al trabajar sea una actitud egoísta. Porque al fin y al cabo estoy cumpliendo es un deseo personal, un deseo propio. Y la forma de hacerlo es a través, si soy independiente, a través de este arte que Dios me ha dado, o si soy empleado de una empresa, esta empresa es la que me permite a mí cumplir ese propósito, pero el propósito al fin y al cabo es mío, es egoísta, no estoy pensando en un bien mayor. Me hace interesado, porque obviamente entonces si yo estoy trabajando acá y me hacen una mejor oferta de trabajo y con eso voy a alcanzar más rápido lo que tengo, pues obviamente yo me salgo rápido para acá porque acabo de ganar más o voy a tener algo, porque igual lo que importa es tenerlo, pero en cierta manera también me amarga. Porque cuando no alcanzo rápido en lo que quiero, o cuando veo que otros lo están alcanzando más rápido que yo, entonces me amargo porque los otros sí tienen y yo no tengo. Y entonces el trabajo se convierte en una cruz. Porque mi motivación es solamente personal y egoísta.
pero no estoy entendiendo que a través de mi trabajo yo puedo glorificar al Señor. Según Pablo, nuestro trabajo es la mejor oportunidad para glorificar a Dios. Porque Pablo no le dice, oiga, ¿y si le pagan bien? Oiga, ¿y si lo tratan bien? Oiga, ¿y si le dan buenas? No, Pablo no menciona nada de eso. Pablo dice, usted está trabajando, hágalo de corazón, como para Dios y no para los hombres, para que la gente a la que usted trabaja glorifique a Dios. Ahora déjeme volverme a José. José, ¿qué aspiraciones tenía? Pero la gente que veía lo que José hacía glorificaba al Dios de José por la actitud que él tenía, porque lo hacía de corazón. Es más, cuando él es echado a la cárcel, ¿por qué es echado a la cárcel? Porque él, aunque tiene la oportunidad de acostarse con la esposa de Potifar, es tanto su temor de Dios que decide, no, yo no voy a hacer algo que vaya en contra de Dios. Y seguramente su forma de trabajar era exactamente lo mismo. Déjeme decirle algo, y en un país como Colombia, que somos tan corruptos, ¿usted se imagina en la hambruna que estaba viviendo el mundo y un colombiano manejando allá esos recursos? Quiere decir que esta persona también era que honesta, correcta, cobraba lo que era, llevaba los fondos a donde tenían que llegar, sabía lo que estaba haciendo de la mejor manera, porque su trabajo no era por un interés personal y mezquino, sino era porque él entendía que representaba a Dios. Mañana cuando te levantes a trabajar, recuerda que lo que tú haces muestra cuál es el Dios al que tú le sirves, muestra cuál es el Dios al que tú bendices. Estos personajes de los que hablé, porque David y Abraham los saco de la colada, pero Daniel, los amigos, Nehemías, José, eran esclavos. Ellos no tenían ningún ánimo mayor a simplemente trabajar y glorificar a Dios. Mas, sin embargo, de cada uno de ellos la Biblia da buen testimonio. Y siempre hablamos de la parte espiritual, y es excelente la parte espiritual, y tenemos mucho que aplicar de la parte espiritual. Pero lo que voy es que aunque eran hombres de Dios, la palabra dice que Daniel oraba 3 veces al día, pero en ningún lado dice que le sacaban memorando porque se la pasaba orando y no cumplía con sus deberes. No, él oraba 3 veces al día, pero él cumplía con lo que tenía que hacer, cumplía con sus obligaciones, manejaba bien una agenda. Él seguramente decía, vea, de 4 de la mañana a 6 de la mañana no cuenten conmigo, de 12 del día a 2 de la tarde no cuenten conmigo, de 7 de la noche a 8 de la noche no cuenten conmigo, es mi tiempo con Dios. El resto, ¿qué hay que hacer? Pero era organizado. Y seguramente el tiempo que tenía para trabajar lo utilizaba ¿en qué? En trabajar, en hacer las cosas como tenía que hacerlas, en ser diligente en su trabajo. Así que estas personas mostraban sumisión hacia sus jefes. Y eso qué tremendo es, porque mire que Pablo está siguiendo una misma línea y le está diciendo, mujeres, sujétense a sus esposos, esposos, sujétense a Dios, hijos, sujétense a sus padres. Y ahora dice, empleados, sujétense a sus jefes. Pero si es que desde la casa no empieza la sujeción, ¿cuándo empiezo yo a entender el concepto de autoridad? Pero ellos entendían. Pero es que Daniel sirvió fue a Nabucodonosor, nada más, el rey de Babilonia. José sirvió a Faraón, el rey de Egipto, el mundo. Bueno, pero respetaron la autoridad. Sabían escuchar, sabían obedecer, sabían aceptar lo que le pedían aunque no estuvieran de acuerdo. Imagine que a Daniel va y le dicen, vaya e interprete el sueño del rey. Señor rey, ¿cuál es su sueño? No me acuerdo, pero si me dice mentira lo mato. Ay, no, ¿yo qué voy a hacer eso? No. Él confió en Dios. Trabajaban para la gloria de Dios y dependían y confiaban de lo que Dios les daba. Ahora, la única razón para que usted no obedezca a un jefe es que su jefe le pida algo que esté en contra de lo que es la voluntad de Dios.
O sea, si su jefe le pide torcerse, si su jefe le dice que hagamos un torcidito ahí, que saquemos, bueno, ahí sí usted tiene derecho a decir, no, yo eso no lo hago. Pero el resto, si a usted lo contrataron de gerente y lo mandan barrer, barra. No. No estoy diciendo que lo van a llevar a ese extremo. Pero lo que digo es que a veces no estamos dispuestos porque nos llenamos de argumentos, de derechos, de yo cuidadito y el horario. Y acá está hablando de gente que tenía una forma de glorificar a Dios a través de su trabajo. Ellos hacían las cosas, y acá coloqué esta frase y la coloqué de adrede, o sea, entendiéndola, que no hacemos las cosas porque nos miren ni cuando nos miren. Y las dos cosas son diferentes, aunque parecen la misma. No hacemos las cosas porque nos miren ni cuando nos miren. Entonces no lo hago para que la gente vea que yo soy muy piloso. No, yo las hago porque tengo que hacerlas, independiente que me miren o no. Y trabajo, me estén viendo o no me estén viendo, pero trabajo porque me pagan, porque hay un salario, porque hay un horario, porque lo que sea, entonces lo hago. Y no necesito, así como el esposo no tiene que decirle a la esposa, sujétese. Así como el papá no tiene que recordarle al hijo, oiga, yo soy su papá, respéteme. Pues tampoco el empleado tiene que esperar que el jefe le diga, oiga, trabaje. No, porque para eso le están pagando. Para trabajar, para hacer lo que tiene que hacer y hacerlo diligentemente. Ahora, y pastor, ¿y dónde queda la recompensa? Bueno, la recompensa queda en que Dios es el que da recompensa. Porque yo creo que al final la bendición de José fue que él logró salvar a toda su familia y les dio cargos de autoridad en el lugar, y seguramente su actitud hizo que él saliera de la esclavitud a ser una persona libre en el imperio, porque embarrada que dijeran que el ministro de Hacienda de Egipto era un esclavo, o sea, quedaba mal Egipto. O sea que yo creo que lo liberaron, pero que lo liberó su misma forma de glorificar a Dios. Pero nunca trabajó pensando en el dividendo, nunca trabajó pensando en la renta, trabajó pensando en glorificar a Dios. ¿Quieres prosperar? Trabaja para el Señor. Glorifica al Señor. Y si me permite, yo puedo decir lo que lo he vivido. Que cuando a usted no le preocupa el dinero, no le preocupa si le van a pagar o no, sino que usted lo hace para el Señor, véame, Dios paga mejor que cualquiera. No el problema, sino la bendición con Dios, sino que no estamos acostumbrados, es que usted con Dios no firma contrato en ningún lado. O sea, no hay un papel, no hay nada. No, Él mira su corazón y Él prospera. Él mira lo que usted hace y Él lo bendice. Pero ¿qué nos pide? Ser diligentes. Dice la palabra, además está que nos levantemos temprano a trabajar y que nos vayamos tarde a descansar. Pero hay mucha gente que lo entiende al revés. Levántese bien tarde y trasnoche jugando y eso no trabaje. No es así. Es ser diligentes, porque así glorificamos a Dios. Ahora, mi segundo aspecto es ejerce autoridad al estilo del Señor. Entonces de pronto tú eres el jefe, tú no eres el empleado, sino tú eres el jefe. Ejerce autoridad al estilo del Señor. Y recordemos que acá Pablo le está escribiendo a amos. No son empleadores como los de hoy en día, que uno puede ir al Ministerio de Trabajo, gloria a Dios por eso. No, estos eran amos que si querían pasar por encima, porque los esclavos eran ¿qué? Objetos. Eran propiedad privada de los amos. No sé si usted ha leído la carta de Filemón. Váyase un ratico a la carta de Filemón. De pronto se demora por ahí unos 2 meses leyendo esa carta, pero haga el deber. Y habla acerca de Onésimo. Y Onésimo es un esclavo que se le voló al jefe. Se le escapó y en la escapada conoció a Jesús. Y Jesús lo confronta y dice, ¿y ahora qué hago? Y va y le pide consejería a Pablo. Y Pablo le dice, vaya para su jefe. Y le da la carta. Y la carta le dice, venga, es hermano en la fe. Trátelo bien. Ahora es hermano en la fe. Por eso ha vuelto, porque cambió su mente, porque cambió su forma. Así que vivimos en un mundo contaminado por el pecado, y en donde muchas veces, no estoy diciendo que siempre, pero muchas veces las personas que ejercen autoridad abusan. Esa es la verdad. En muchos lugares las personas que ejercen autoridad abusan. Ahora, se es jefe por 2 razones. Se es jefe porque tú eres el dueño de la empresa, o se es jefe porque el dueño de la empresa te delegó autoridad. Entonces, si en tu caso es que eres jefe porque has sido delegado
por el jefe de la empresa, por el dueño de la empresa. Entonces tú cumples los dos roles, porque tú por un lado eres empleado y por el otro lado eres jefe. Eres como la bisagra en la empresa. Porque por un lado le respondes al jefe porque los empleados cumplen lo que tienen que cumplir, hagan lo que tienen que hacer. Pero por otro lado tú también le dices al jefe, bueno, y el sueldo, y los horarios, y las cosas que son de ley que tiene que cumplir. Entonces nos acomodamos a los dos lados. Pero si ese es el dueño vela por los intereses que tiene, porque invirtió un dinero, porque invirtió un capital. Pero el jefe también debería entender que una empresa está para glorificar a Dios. Que una empresa ha sido colocada para bendecir a Dios. No conozco mucho y puede que acá muchos no estén de acuerdo conmigo. Entonces, si no está de acuerdo conmigo, lo acepto. Pero déjeme decirle algo. Una vez le escuché una entrevista que le hicieron a Luis Carlos Sarmiento. Según entiendo, ese señor tiene 96 años y hace apenas como 3 o 4 meses dijo, me jubilo. Con 96 años. Y en la entrevista dijo, he trabajado toda la vida. Y empecé de abajo, no vengo de una familia rica, empecé de abajo. Pero algo que yo veo, y no glorifican a Dios, no son cristianos, pero algo que veo fueron personas que trataron bien a la gente con la que trabajaron. Tengo acá una persona, ahora que me acuerdo, no les he dicho, pero Nancy trabajó no con él, tomaban tinto juntos, hasta allá no llegaban, pero trabajó en una empresa de ellos y ella me estaba dando acá la aval de que es gente que trabajaba bien. ¿Sabe cuándo prospera bien una empresa? Cuando trata bien a sus empleados. Cuando no abusan del poder y la autoridad. Cuando no quieren solamente sacar y sacar y sacar y no responder por sus pagos por las cosas, porque eso también es anticristiano. Así que el dueño vela por los intereses de su empresa, glorificando a Dios, que lo que él haga exalte a Dios. Por eso Pablo dice en Efesios, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que si el empleado cumple, usted también como empresario cumple, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Así que se debe tratar con honra y respeto a cada persona bajo su cargo. Entonces, si hay alguien acá jefe, o si alguien es dueño acá, si colocó un emprendimiento, tiene que entender que las personas que están a su lado son iguales que usted. Sí, siempre hablo de esto, en cuestión de responsabilidad, el jefe tiene unas funciones que tiene que cumplir. Pero en cuestiones de trato no hay nadie por encima de nadie. Todos somos iguales. En la empresa el gerente o el presidente de la empresa es tan persona como la señora que sirve los tintos o el señor que cuida los carros. Son todos personas. Delante de Dios no hay acepción de personas. Y a todos se trata con el mismo respeto, y a todos se trata con la misma honestidad, y a todos se les paga de la misma manera. Y no importa que de pronto sea alguien que es muy pilo y sabe defender sus derechos, o la persona que no sabe y que se acostumbra o se conforma con lo que le dan. No, usted debe ser legal. Y aunque la persona no sepa, usted debe pagar lo correcto, cumplir los horarios, hacer las cosas a conciencia, porque ese es un carácter cristiano. Así que eso refleja que ese jefe es una persona que es leal al Señor y que es sujeta a su obra, y que el Espíritu Santo está en su corazón. ¿Cómo se sabe que está en su corazón? Porque usa su autoridad y usa su poder en justicia y gracia. Porque sabe que es autoridad y sabe que tiene poder, pero no utiliza esa autoridad para menospreciar, para dañar, para corromper, para enseñar mañas, para hacer cosas malas, sino que realmente enseña a trabajar, da oportunidades, guía, motiva, fortalece. No amenaza, no abusa y no es desconsiderado. Entonces, no amenaza es que no anda diciéndole, es que si no va a hacer lo hecho, si no sé qué, o le descuento, o le quito. No. Genere un buen ambiente de trabajo. No abusa. Porque ¿sabe por qué abusa la gente? Porque tal vez usted trabaja por la necesidad y usted sabe que necesita ese trabajo, porque si usted se queda sin trabajo no paga el arriendo, no paga la cuota o no paga esto, y entonces como no decimos nada, entonces trabaja hasta tal hora y sale a tal hora y no respetamos tiempos. No, eso no es de Dios tampoco.
no es desconsiderado. Entonces entiende que hay cargas, entiende que hay labores asignadas, entiende que hay tiempos y que hay que respetar el espacio de las personas. Ahora, eso reflejará en usted la autoridad de Cristo. Así que un jefe en una empresa puede reflejar a Cristo. Y Cristo era autoridad, pero Cristo sabía ejercer su autoridad desde el amor. Así que más que palabras, que es mi último punto, nuestro lugar en el trabajo es un espacio propicio para mostrar que somos verdaderos cristianos. Y uno diría, uy, pastor, pero es que usted no sabe dónde trabajo yo. Bueno, pues usted no sabe dónde he trabajado yo. Y sé que no es fácil. Y sé que hay jefes de jefes. Ay, pero también sé que hay empleados de empleados. Y que hay compañeros de compañeros. Y que tan malo puede ser el jefe como tan malo puede ser el empleado. O tan bueno puede ser el jefe como bueno puede ser el empleado. Así que se espera del empleado que se espera, que sea responsable, que sea honesto, que sea comprometido, que tenga fidelidad con la empresa. Se espera de la persona que es empleador, que sea respetuoso, que tenga un reconocimiento por las personas, que dé una buena instrucción, que sea una persona legal en lo que hace. Eso se espera. Pero más que las palabras, lo que se espera es que su trabajo en el ambiente laboral, en el ambiente de trabajo, entre empleador y empleados, entre compañeros de trabajo, sea un ambiente que glorifique a Dios. Usted dirá, pero es que en mi trabajo nadie más es cristiano, solo yo. Bueno, pues usted es el que va a colocar la pauta. No participando en el murmullo, no participando en la crítica, no participando en cosas que no son legales, colocando un ambiente sano, estando en paz, como dicen Romanos, con todas las personas en la medida que sea posible. Porque todo, y la carta, y esto tiene que ver con el final de la carta, todo lo que Pablo está enseñando se resume en una palabra y es amor. ¿Y qué dijo Jesús cuando nos enseñaba a nosotros? Dijo en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero querido empleado, si tu jefe es cristiano, amar no significa que te alcahuetee. Amar no significa que tú llegues tarde todos los días y que él te sonríe y te diga, ay amor, por favor, llega temprano. No. Amor significa que te va a corregir con amor, que te va a decir está mal, que tienes que con todo el amor firmarme el tercer memorando porque es la tercera vez que llegas tarde. Porque no te da derecho el que tu jefe sea cristiano a pasar por encima de la autoridad. Pero querido jefe, también el amar significa que vas a valorar el trabajo de la persona que trabaja contigo, que vas a respetar sus espacios, que vas a tratarlo con dignidad, que no vas a tener ataques de ira jalándote los pelos y gritando y levantando la oficina a gritos porque ese día te alborotó y después pretendes que no pasó nada y que todo el mundo esté feliz comiendo pizza contigo por la tarde. Porque no es así como funciona. Viene desde una actitud en bendición. Ahora, esto solamente se puede dar desde la unción del Espíritu Santo. No se da por mi propia fuerza, sino se da por el Espíritu Santo. Así que independientemente del rol que tú ocupes, seas empleado o seas trabajador, o seas empleado o empleador, tu trabajo va más allá de tu necesidad o va más allá de tus aspiraciones. Tu vida laboral tiene que ver con tu vida espiritual. Tu vida laboral tiene que ver con el ejemplo. Si eso no fuera espiritual, Pablo no habría escrito eso. Pablo hubiera dicho, eso vayan y trabajen y agárrense allá, pero el domingo vengan y sirven. No. Pablo habló de eso porque tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y la manera en la que nos comportemos con nuestros semejantes, sean nuestros jefes, sean nuestros empleadores o nuestros empleados, sean nuestros compañeros, muestra la relación que tú tienes con Cristo. Porque acá les recuerdo, son más que palabras. Son nuestros hechos. Son nuestros actos, la manera como nos comportamos. Y creo que si lo entendemos, y vuelvo y digo, no importa, o sea, los jefes que tuvo José, tremendos jefes. Tremendos jefes, no digo inadmirables, no, eran duros. Los jefes que tuvo Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Usted sabe qué le hubiera pasado si se dan cuenta que él no está comiendo lo que el rey está diciendo? Lo matan.
¿No lo mandaron al foso de los leones por no cumplir el decreto? ¿No mandaron a los amigos al horno de fuego por no cumplir el decreto? Mas, sin embargo, nunca les dio eso la capacidad de murmurar, de criticar, nada. Trabajaron con diligencia. Así que hoy yo les invito a que en ese cambio de pensamiento que tenemos, entendamos que ahí es donde se ve nuestro cristianismo. Que seamos diligentes. Que entendamos que Dios nos llamó a ocuparnos. Que es pecado no hacer nada. Que es pecado, teniendo los talentos, las habilidades y capacidades que Dios nos dio, no hacerlo. Dios le dio una habilidad a José. ¿Usted se imagina si José dice, no, qué pereza? El propósito final era salvar a su pueblo. El propósito final es que en la hambruna Israel no tuviera hambre. Dios le reveló el sueño del rey a José, no por el rey, no porque pobrecitos los egipcios, no, porque él quería guardar a su pueblo. Así que tu testimonio, tu forma de actuar, tu forma de vivir, determina lo que tú eres en el Señor. Y este es el verdadero cristianismo. ¿Quieres ver prosperidad en tu vida? Sí, claro, la Biblia también nos habla de cómo ser buenos administradores. Algún día les enseño, si quieren, hay cursos y ustedes nunca vienen, pero hay unos cursos. Pero empecemos por ser diligentes. Empecemos por ser responsables. Y trabaja porque quieres glorificar a Dios. Y deja que Dios traiga los resultados. No trabajes por el carro, no trabajes por la casa, no trabajes por el iPhone, no trabajes por el paseo, porque entonces te limitarás. Trabaja porque en lo que haces glorificas el nombre de Dios.